Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Vean nada más qué riquísimos tamales tenemos el de hoy, rojos y verdes. Vamos a ver la receta. Tenemos es la harina como estas. Hay en muchas marcas, pero esta es de las más populares y la encuentras en México, Estados Unidos y en muchos lugares. Solo recuerda dejarme un pulgar arriba si te gusta la receta y un comentario de qué tamalito te gusta más, el rojo o el verde. Comenzaremos con la masa, que es por lo que muchos vienen por aquí. Estaremos utilizando 3 tazas de caldo. Más adelante veremos de dónde sale este caldo. 250 gramos de manteca de cerdo, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal, que puede ser al gusto, y por supuesto la harina para tamales. En esta ocasión estaré utilizando maseca, que es de las más populares en México, pero hay más variedad. Tienen la versión clásica y también tenemos la versión para tamales. Con cualquiera de las dos quedan muy bien. Estaremos utilizando 500 gramos. En un tazón pondremos la harina, sal y el polvo de hornear. Mezclaremos primero esto. Por este lado tengo 2 tazas de mi caldo caliente. Y le voy a agregar la manteca para que se funda aquí. Ya listo, vamos a integrar con la harina y mezclamos muy bien. La masa nos va a pedir el líquido solo. Hay que ir agregando poco a poco después de esto. Yo al final estuve agregando las 3 tazas que les mencioné al inicio. Ahora sí, con la mano batidora vamos a batir por unos 20 minutos. Con eso es más que suficiente. Vean cómo va la masa. Tiene cuerpo, pero realmente está suave. Esta se nota cuando ya está, cuando en las manos ya no se nos pega tanto. Vean cómo queda aquí, ya se despega. Y lo hice en 20 minutos. Ahora sí, vamos con lo demás. Para el relleno voy a hacer de pollo y de cerdo. Utilizaré sal, pimienta y clavos de olor. Unos ajos, media cebolla y por supuesto nuestro pollo y cerdo. Para esta cantidad necesitaríamos solamente 250 gramos de cada uno, aunque yo voy a poner un poquito más para otras cosas. Vamos a poner en una olla todo esto. Cebollas, ajos, especies y sal. Y también nuestras carnes, que como es para lo mismo no hay ningún problema de contaminación. Simplemente se cocen en distintos tiempos. Para cocinar más rápido la pechuga, pues la voy a cortar por aquí en medio y en unos 20 minutos va a estar. Han pasado 20 minutos y el pollo ya está. Lo sacamos y reservamos. Dejaré la carne de puerco otros 30 minutos. Aquí ya está la carne, la sacamos y reservamos. Y vamos a deshebrar todo esto. Este caldo lo colamos y reservamos porque es el que utilizamos para la mezcla de tamales y para las salsas. Un truco para deshebrar muy rápido las carnes es con una batidora. Ponemos aquí, la ponemos a andar. Y en un minutito así nos queda, ni nos quemamos las manos. Funciona para el pollo, para el puerco y con batidora de mano también nos funciona. Haré con salsa verde y roja. Aquí tengo 500 gramos de tomate, un ajo, un chile verde, un cuarto de cebolla. Para los rojos 3 jitomates, ajo y cebolla. A este le voy a poner chile morita. Estos chiles pues ya saben son a su gusto. Por supuesto utilizaremos un poco de sal y aceite. Opcionalmente alguna hierba. Yo le pondré a la verde cilantro y al rojo epazote. Vamos a cocinar en un par de ollitas. Por aquí pondré todo lo de la verde y todo lo de la roja. Solo que la verde la voy a poner a fuego bajo y la roja a fuego alto. Vamos a dejar unos 20-25 minutos. Vean cómo va. La verde apenas está cambiando de color. Así está perfecto. Las dos ya están en su punto de cocción. Vamos a retirar y licuaremos. Para esto le voy a poner un poco del caldo de la cocción de las carnes. Vean cómo hicimos con la roja. Y ahora haremos lo mismo con la verde. Colocamos todo en la licuadora, un poco de caldo y a licuar. En nuestras ollitas voy a poner un poco de aceite. Ya que esté caliente agregamos la salsa para sofreírlas. En lo que están picaremos cilantro y epazote. Ya tenemos nuestras salsas bien cocinadas, nuestras carnes deshebradas y simplemente integramos. Yo a la roja le pondré el puerco y también el epazote. Mezclaremos muy bien, cocinamos un par de minutitos y está lista. Con la verde pondremos el pollo, el cilantro. Recuerden ajustar el sazón al final. Estas quedaron bien porque el caldo de las carnes ya estaba sazonado. Quedaron muy bien. Ya tengo casi todo listo, nos faltan las hojas de maíz, que aquí las tenemos secas y para poderlas utilizar simplemente las lavamos e hidratamos.
Yo las lavo con agua tibia, con 10 minutitos tienen, solamente es para que se puedan manejar. Ahora sí vamos a armar el tamal. Le pondré de mi masa, 1 o 2 cucharadas, dependerá del tamaño que ustedes quieran. Le esparcimos por la hoja así. Pondremos 1 cucharada de relleno o 2, ustedes deciden. Y cerramos simplemente de la parte de atrás un poco hacia el centro y doblamos hacia el lado contrario de donde quedó el doblez. Y así ya nos quedará fijo y no se nos va a abrir. Haremos el otro de puerco, extendemos la masa, pondremos el relleno y cerramos. El tamaño, pues ya les comenté, es a su gusto. Yo le pongo unas 2 cucharadas soperas de masa y unas 2 de nuestro relleno. Esto es lo mejor de hacerlos en casa porque son a nuestro gusto. Vean la técnica. Yo los cocinaré en olla express, pero lo mismo se hacen en vaporera. Aquí pongo una rejilla, le agregamos agua y voy acomodando los tamales con la parte de doblez hacia abajo o empalmados. Estos, como estaban altos, los puse un poquito girados, pero quedaron muy bien. Para cocinar en olla express los dejaré 30 minutos después de que chille y dejaremos que se baje sola la válvula. En vaporera son 2 horas mínimo. Claro, eso dependerá también de la cantidad de tamales que preparen. Ahora sí, después de tanto esperar y tanto trabajar, estamos listos para ver el fruto de nuestro trabajo. Vamos a dejar que se frenen un poco para retirarlos. Y ahora sí, vean cómo nos quedaron los tamalitos. De lo que más me gusta de los caseros es que le pones el relleno que tú quieras. Vean nada más qué llenitos están. Luego los que compramos en las tiendas traen una tirita de carne, pero aquí no. Y pues bueno, disfruten estos tamales. Tenemos rojos, tenemos verdes. Mientras anoten su receta y tomen captura de pantalla. Ahora lo pruebo yo. Está bastante bueno, pero voy a probar el verde. Y ahorita les cuento. Ay, esta parte difícil del trabajo de YouTube, no hombre, alguien lo tiene que hacer. Buenísimos los dos.